El storytelling es contar una historia, ¿sí? Es un cuentito. Mira, voy a empezar, no siempre se me van a ocurrir cuentos, pero como los últimos empecé a pasar cuentitos, había una vez un joven emprendedor llamado Tomás, que había inventado un producto, ¿sí? Un dispositivo que podía convertir el agua de mar en agua potable, de alta calidad. Y esto lo hacía en muy poquititos minutos. Él estaba convencido de que este invento iba a poder salvar a millones de personas que viven en zonas donde hay escasez de agua. Fue una feria de estas ferias de tecnología, donde todos van a presentar sus dispositivos, lo mostró planos, mostró la parte electrónica, cómo funciona, cómo es el proceso de ósmosis inversa, cómo es eficiente, hacía probar. Sin embargo, nadie estaba interesado en su producto, no consiguió inversores. Y este Tomás, la verdad que se le dio un bajón. Se sentó en un costadito en esa feria y estaba un poco triste. Dice, pero ¿por qué este producto tan bueno no logró atraer la atención del público? ¿No? Y se le acerca a una de estas personas, un anciano sabio, le preguntó qué le pasaba y le dijo, mira, me pasó esto. Y el anciano le dice, che, es interesante tu producto, pero decime, ¿qué historia hay detrás de este invento? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo superaste los obstáculos? Contame un poquito, le dijo el anciano. Bueno, y este Tomás empezó, dice, mira, yo cuando era chico, mi familia había perdido todo en una sequía. Yo vivía en el campo y estaba todos mis negocios relacionados con esto. Y él dijo desde chiquito, como sufrió una situación tan grave, ¿no? Veía que sus animalitos se iban muriendo, que la tierra se iba secando, que la familia no le estaba yendo bien económicamente, dijo, yo a la edad de 8 años juré que iba a encontrar una solución y que nadie más tuviera que pasar por esa situación. La verdad que no la pasamos bien. Entonces se dedicó a investigar, a leer todo lo que tenía al alcance su mano, desafíos técnicos, empezó a liar con la gente. Tomás hablaba y contaba. Y en la medida que iba hablando, la gente que pasaba por ahí iba escuchando su historia y la verdad que se iba apasionando. Resultado final de esto, para hacer el cuentito breve. Tomás consiguió la inversión, consiguió la atención y su producto se convirtió en un gran éxito. ¿Y qué pasó acá, Vale, Leandro? Es la historia detrás del producto, ¿no? El producto es algo físico o un servicio, algo intangible, pero lo que tenemos que aprender nosotros es a contar una historia detrás. Hay gente que se compra, no sé, un mouse, y bueno, es un mouse, ya está, lo compramos porque lo necesitamos, compramos lo que es la función. Hay otros productos que lo compramos por el servicio que nos da. Ahora, en gran medida, sea un producto o un servicio, el storytelling, contar una historia detrás, lo que hace es atraer la atención, de sumarnos a esa inspiración. ¿Por qué hay gente que anda con una camiseta que dice NASA? ¿Por qué le hacemos publicidad al organismo estatal de investigación de los Estados Unidos? En realidad lo estamos contando una historia atrás. Esa gente conquistó la luna, conquistó el espacio, hace innovación solo con una sigla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Val y Leandro? ¿Qué es el storytelling? Básicamente es una manera de contar una historia, especialmente cuando queremos vender algo frente a una persona que no nos conoce, o a un producto diferente, o una idea distinta. Y para eso tenemos que seguir una serie de pasos que es la que Tomás inconscientemente, cuando le empezó a contar este cuantito al anciano, siguió. Así que Claro, eso te paso iba a los puntitos. preguntar, porque Tomás, porque obviamente tenía esta habilidad natural, pero ¿se puede aprender a contar una buena historia? Se puede aprender, para eso hay que primero identificar el objetivo, ¿sí? Primero hay que, antes de contar cualquier historia, bueno, ¿qué queremos comunicar, ¿no? ¿Qué mensaje queremos transmitir? ¿A quién queremos llegar? Básicamente, vos sos una experta en comunicación, ¿vale? Definir el objetivo, ¿no? Porque una historia, así como yo inventé un cuentito, ese cuentito tenía una finalidad, tiene que tener una finalidad. ¿A quién vamos y qué queremos comunicar? Punto número uno, ¿sí? Siguiente punto es conocer a quién, a ese público. Tenemos que, ¿a quién se lo vamos a contar? ¿Quiénes son? ¿Qué les interesa? ¿Cuál es la cultura y el contexto? Porque no es lo mismo contarle una historia de este producto a gente apasionada por el cuidado ambiental, por ejemplo, o a gente del campo, para que no le pase lo mismo, o simplemente a inversores. Cada uno de ellos tiene intereses diferentes. Un inversor va a tener que ver un potencial de mercado, va a tener que ver un montón de aspectos que una persona común o alguien que le guste al ambiente va a cuidar otras cuestiones. El tercer punto es definir el conflicto. Tiene que haber un conflicto en el medio. Fíjate que en esta historia había un problema a resolver, una situación que él debería haber resuelto, una incomodidad por la cual atravesó. Entonces, toda historia, todo storytelling, decir esto soluciona un problema, o sea, contar la historia. ¿Vieron el famoso llame ya, que a veces lo utilizamos y en otras columnas lo hicimos, ¿no? Llame ya, 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 ya. No, pero fíjense que dice antes, problemas para planchar su camisa, el dolor de cabeza le molesta todos los días, o sea, te empieza a tirar un montón de situaciones conflictivas, que son las que después te venden una sartén, ¿no? Pero te ponen en ese estatus, decir, sí, sí, yo siento todo eso. Entonces, un buen storytelling, mucha atención al llame ya,
te hacen una muy linda historia. A veces nos quema, ¿no? Pero aprendamos un poquito de eso. Después también crear personajes, ¿no? El personaje dentro de la historia es fundamental. Los animalitos, o el abuelo, o la madre que se quedó sin trabajo, no solo uno, porque uno cuando cuenta en historia y es uno el personaje, pierde un poco de objetividad. Siempre está bueno mencionar quiénes otros se fueron involucrados para uno describir cómo esa situación mala, no es que me pasó a mí, que la puedo interpretar negativamente porque soy yo, sino al describir a otros le estamos dando cierta veracidad. Después, y finalmente rapidito, hay que estructurar la historia con lo que nos enseñaron en la primaria, ¿no? La introducción, nudo y desarrollo y la conclusión, básicamente, ya teniendo estos personajes, y después al final de todo, para poner el moño, es lo que es el clímax y la resolución. Ahí sí, este es mi producto y esta es mi solución. Entonces, esto se practica, ¿sí? No existe una técnica, algunos son naturalmente más intuitivos para crear una historia, pero tenemos que tener en cuenta bien estos aspectos. Definir el problema, identificar qué queremos comunicar, quién es el público, entender bien el mensaje, armar la historia y practicarla. Simple, sencillo, que se pueda contar, que alguien viva esa experiencia para poder transmitir, en este caso, el resultado de un producto, de un servicio o de un negocio. Si te parece, Diego, suena la guitarra y escuchamos esta payada de cierre. Saber de storytelling no es asunto menor. Te lo dice un payador que educa con payadas, ponele. Crear historias soñadas es la clave del buen vendedor.